Bueno, pues decía que damos paso a esta mesa redonda que hemos titulado Etapas de la carrera investigadora, con la que buscábamos comenzar la mañana también dando voz a investigadores e investigadoras jóvenes. Me viene fenomenal la ponencia que nos acaba de ofrecer Cristina, porque todo este marco, ¿no?, de esas etapas R1, R4, pues son las que nos vamos a mover y ya estamos todas y todos bien orientados. Y con ello queríamos compartir esas inquietudes o temas comunes que nos encontramos quienes nos dedicamos a la investigación a lo largo de esas distintas etapas, ¿no?, que forman esta carrera investigadora. Desde que comenzamos la tesis doctoral, pasamos por distintas etapas de ese periodo postdoctoral hasta que encontramos una posición consolidada, ¿no?, y luego pues, lideramos nuestros propios equipos. Esto que hemos visto en este marco europeo de la carrera investigadora pues está formado, como hemos visto, por ese R1 a R4 y por ello queríamos que en la mesa hubiese una representación lo más diversa posible de de las diferentes etapas dentro de ese R1 a R3, sobre todo, que es a quienes nos dirigimos especialmente desde la Academia Joven, pero además que fuesen personas que han pasado por el programa de mentoraje al que se refería nuestro presidente Óscar Lucía, que llevamos lanzando un par de ediciones desde la Academia, ¿no? Ese programa que tiene como objetivo proporcionar al personal investigador en esas etapas tempranas o intermedias de la carrera una figura mentora entre académicos y académicas, pues que acompañe, ¿no?, y que sirva de orientación, pues para dar consejos o simplemente pues para desahogarse, para hacer casi, encontrar, ¿no?, a alguien que te escucha y que te puede acompañar en este camino que sabemos que a veces pues es duro, ¿no? Entonces, simplemente quería recordaros, y seguro que va saliendo a lo largo de las distintas intervenciones del curso, que habrá una convocatoria próxima en el otoño de este programa Mentoraje, y que os animo a que le echéis un vistazo y también incluso que podáis aprovechar para hablar con nuestros mentees aquí, ¿no?, que ahora os voy a presentar. Son Gisela Hernández, Pablo Sansegundo y Gemma Gutiérrez Peña. Debo decir que en alguno de los programas, de hecho ahora en las pantallas veréis, hemos tenido que hacer ahí un pequeño cambio a última hora porque Carmen Noeda, por una baja médica, pues finalmente no ha podido asistir, y en su lugar yo le agradezco muchísimo a Gemma que se haya prestado a participar en esta mesa redonda. Las tres personas que nos acompañan representan esas tres grandes áreas científicas en las que dividimos el ámbito de la investigación, especialmente las tomo del CSIC, que es donde yo trabajo, pero que también nos sirve, ¿no?, cara a la Agencia Estatal de Investigación, a las universidades, ¿no?, que serían materia, vida y sociedad. Y las tres etapas, como digo, de esta carrera investigadora, ese R1, ¿no?, el proceso de hacer la tesis doctoral, R2, ese investigador ya reconocido en este momento postdoctoral, y ese principio de R3, ¿no?, en ese investigador establecido, ¿no?, que está ya encontrando su propio espacio, ¿no?, en este contexto. Comienzo entonces presentando a Gisela Hernández, que desarrolla actualmente su proyecto de doctorado sobre la aplicación del Estado de Derecho en la Unión Europea en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC y en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido investigadora visitante en el Instituto Europeo de Estudios Europeos y en la Universidad Libre de Bruselas, y anteriormente participó en el proyecto Reconnect de Horizonte 2020 y trabajó en la Oficina de Madrid del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, investigando sobre cuestiones de migración y gestión de fronteras en la Unión Europea. Pablo Sansegundo se graduó en Bioquímica en la Universidad Complutense de Madrid en el año 2010 y se doctoró en Bioquímica por la misma universidad en 2020. Tras una breve estancia postdoctoral en el Instituto Max Planck de Biología del Envejecimiento en Colonia, Pablo se trasladó a Frankfurt al laboratorio de la doctora Bonnie J. Murphy con una beca postdoctoral Alfonso Martín Escudero. Allí realizó estudios de biología estructural de metaloproteínas mediante criomicroscopía electrónica, y en la actualidad es investigador Sara Borrell en el Instituto de Salud Carlos III de Majadahonda. Y Gemma Gutiérrez Peña
Es ingeniera en informática de sistemas, máster en sistemas de la información por la Universidad Rey Juan Carlos y doctora en tecnologías de la información y las comunicaciones por la URJC. Trabaja en esta universidad como profesora ayudante de doctora. Ha publicado numerosos artículos en revistas indexadas, ha participado en congresos con aportaciones relacionadas con el análisis de datos en la gestión de equipos y su interés se centra en el tratamiento de datos y sus diferentes técnicas, Big Data, y la gestión de equipos en el desarrollo de software. Colabora en programas de STEM Talent Girl para mentorizar a alumnas de ESO y bachillerato interesadas en la ciencia, que seguro que sale también ahora en la conversación. Así que, como veis, pues esta diversidad de áreas, de recorridos, de situaciones, queríamos abordar pues, una serie de temáticas que nos sirviesen para compartir esta serie de preocupaciones, de inquietudes, para bueno, pues poner en común estos puntos de vista y poner sobre la mesa estos temas que vais a ver que en algunos casos se van a tratar monográficamente en diferentes sesiones, ¿no? del curso. Y queremos también pues, animar con ello este foro de debate que nos gustaría que pudiera ir generándose también con las personas que nos estáis escuchando en los diferentes turnos de preguntas a lo largo de estas jornadas, ¿no? Por tanto, en este compartir esta voz, estas experiencias, quizá me gustaría que empezáramos hablando de esa generación de colaboración, de redes, para un poco empezar hablando de cómo la ciencia la tenemos que hacer en equipo, ¿no? Yo creo que ahí las aproximaciones son lógicamente distintas, ¿no? Desde a lo mejor en humanidades pues, podemos trabajar de manera más individual y quizá en otros grandes laboratorios pues siempre bueno, se trabaja, ¿no? Como una pequeña parte a lo mejor firmando artículos con decenas o cientos de personas. Pero bueno, en común está el formar parte de una red, ¿no? En integrarnos en un sistema. Me gustaría empezar preguntándoos cómo os sentís, cómo os integráis en este sistema, cómo compartís y tratáis de conectar con expertos en el área para bueno, encontrar ese camino, ¿no? En la carrera. ¿Quién quiere empezar? Gisela, ¿te apetece? Bueno, se me escucha bien, espero. En primer lugar, bueno, muchas gracias por invitarme a la mesa. Para mí es un placer estar hoy aquí y compartir un poco mi experiencia, que no es demasiado larga, pero bueno, espero que sea bastante útil, sobre todo pues para las personas que, como planteabais por allí antes, pues estáis pensando en hacer investigación, en empezar un doctorado, todo este tipo de cuestiones. En mi caso, bueno, la pregunta de las redes es bastante clave, ¿no? Sobre todo conectando con la pregunta que poníais por aquí, porque es la forma de entrar a la academia, ¿no? Y no, yo creo que no solamente la forma de entrar, sino probablemente también la forma de luego ir consiguiendo diferentes metas o ir avanzando, ¿no? en estas diferentes etapas que comentábamos en la mesa anterior. Yo, en mi caso, como comentábamos antes, estoy en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC, y mi entrada a este lugar fue a través de mi máster. Fue con uno de los profesores del máster, que yo estudié en la Universidad CEU San Pablo el máster y en la Complutense el grado, y fue a través de hablar. Entonces, si estáis en una situación en la que os interesaría hacer investigación, empezar un doctorado, etcétera, mi consejo es pues, que os acerquéis a alguno de los profesores pues, que os gusta por su temática, su asignatura, su forma de dar clase, cualquier cuestión que os llame la atención y que le preguntéis, ¿no? Sobre todo pues, si es alguien que ya tiene pues, bastantes años en la carrera investigadora, etcétera, os va a guiar muy bien, y si no va a ser con esa persona, os va a orientar un poco con quién, si no podéis hablar, que tenga una línea de investigación parecida o que os pueda interesar, ¿no? En mi caso fue de verdad casualidad. Fue una presentación en el máster en la que este profesor comentó pues, que era profesor de investigación, etcétera, y yo me acerqué y le pregunté porque me interesaba hacer un doctorado, no conocía muy bien las vías, y a partir de ahí empezó la conexión, ¿no? Luego es verdad que evidentemente la red no lo es todo, luego tienes que presentarte a una serie de convocatorias que son bastante complicadas porque son muy competitivas. En mi caso, por ejemplo, es la FPU. Si estáis en la etapa de empezar el postdoc, pues quizá la Juan de la Cierva, todo este tipo de convocatorias son relativamente complicadas de conseguir porque son muy competitivas, pero bueno, ya la puerta de entrada te la abre el tener una red con alguien que te va a ofrecer diferentes alternativas o te va a explicar un poco cuáles son las posibilidades de contratos por los que puedes acceder, ¿no? Incluso si no es con una FPU o con un contrato de estos, si alguien ya te conoce
y conoce a otra persona que está buscando un investigador, es más fácil que te contacten, te digan, mira, hay esta oportunidad. Es decir, al final la red es la clave para estar enterado, ¿no?, de estas conexiones que puedes establecer para entrar en la carrera académica. Y luego es verdad que te facilita mucho el resto de etapas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, mi estancia durante el doctorado, que ha sido en Bruselas, en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Libre de Bruselas, también fue un poco por conexión, ¿no? Al final tú cuando empiezas a investigar en tu tema vas viendo una serie de pues, autores o personas que están en laboratorios, en universidades, etcétera, que te resultan particularmente interesantes, y la forma más sencilla, yo creo, es contactarles directamente, que aunque a veces da mucho respeto, ¿no?, porque dices, ostras, ¿cómo le voy a contactar yo a este señor que es, o a esta señora que es top en mi campo? La gente es mucho más fácil de aproximar de lo que parece, ¿no? O sea, en general todo el mundo ha estado ahí, la gente está dispuesta a ayudarte, ¿no? Entonces la forma más sencilla, pues si tú conoces a alguien que está en un laboratorio que te interesa, estás leyendo sobre lo que está investigando y demás, escribe un correo. O sea, en mi caso, por ejemplo, para mi estancia con la profesora con la que estuve en Bruselas, fue a través de pues, conocer su trabajo. Justamente ya había ganado un proyecto de Horizon 2020 bastante grande sobre el tema que a mí me interesaba, y fue escribirle un correo, aprovechar que estaba de visita en Bruselas y decirle, hola, puedo acercarme, puedo reunirme contigo, me gustaría conocerte, y a partir de ahí se estableció la conexión, ¿no?, que luego me facilitó irme de estancia. Sobre todo un poco en la materia de movilidad, aprovechar las redes para planificar las cosas con tiempo, ¿vale? Porque es mucho más sencillo, si te quieres ir de estancia, no dejarlo para el mes de antes, que has de pedir la financiación, ya saber dónde te vas, etcétera, y hacerlo todo con mucha prisa, sino tenerlo un poco planificado de antes, haber establecido ya esa conexión, porque muchas veces cuando te quieres ir no solo depende de que consigas la financiación aquí, en la convocatoria que sea, en mi caso, por ejemplo, FPU Estancias, sino que además tienes que seguir los procedimientos de la universidad de allí, que a veces son al mismo tiempo que lo que tú estás pidiendo en España, pero a veces son antes, son después. Entonces pues un poco tener todo eso localizado, todo eso en tu agenda, todo eso en tu calendario, y tener una red que te lo cuenta, pues es mucho más sencillo, ¿no? Porque ya gracias a establecer esta conexión con esta profesora un año antes, cuando se abrió el papeleo para los visitantes, ella ya me escribió, me dijo, oye, tienes que rellenar todo esto, hacer lo otro, etcétera, ¿no? Te facilita mucho las cosas. Y por último, ya por terminar mi intervención, que me estoy alargando mucho, sobre esta cuestión de la red, aprovechad todas las oportunidades, ¿vale? Tanto eso, pues preguntadle a profes de la uni, si vais a algún congreso, preguntadle a la gente que está en el congreso, hablad con todo el mundo, ¿vale? Sed muy pesados, porque a veces cuesta un poco aproximarse a la gente porque te parece que está siendo pesado, cargante, etcétera, pero no es verdad. Todo el mundo ha estado ahí antes, ¿no? Sabe lo difícil que es hacer estas conexiones y lo necesarias que son. Entonces preguntad mucho, acercaos a todo el mundo, y a partir de ahí que os vayan conociendo, porque como os digo, si os conocen o ya recuerdo tu cara y sé que trabajas en este tema, me va a ser más fácil, si algún día necesito a alguien que trabaja en eso o tengo una duda sobre esta cuestión, acercarme a ti y saber que tú estarías dispuesto a pues, hacer un doctorado conmigo o una etapa postdoctoral o lo que sea. Entonces mi consejo desde esta corta experiencia es que seáis muy pesados, que preguntéis mucho y que os acerquéis a todo el mundo. Gracias, Gisela. Y ya también por ir conectando y avanzando un poquito más entre redes y la parte también de internacionalización que has mencionado ya, ¿no? En tu caso, Pablo, además, que has estado en el extranjero, que has vuelto, ¿cómo es importante ese establecimiento de redes en conexión también con esa movilidad que tan importante es, como nos ha señalado Cristina, ¿no?, en su ponencia? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por dejarme participar en este evento. Y yo creo que efectivamente, como dices, el networking y establecer contactos no solo es importante para la primera etapa a nivel de doctorado, sino que también es muy importante pues, a nivel de la etapa postdoctoral y de cuando quieres volver, ¿no? Por ejemplo, como es mi caso, estuve en Alemania haciendo 2 estancias postdoctorales para volver aquí. En mi caso, por ejemplo, creo que el networking está siendo muy importante, y al regresar a España, principalmente porque yo cambié de tema de lo que hacía en la tesis doctoral con respecto a lo que hice en mi postdoc. Entonces, bueno, poniendo el ejemplo de la biología estructural, yo no estaba familiarizado con cómo es la biología estructural en España, simplemente porque lo hice directamente en Alemania. Entonces,
a la hora de regresar he tenido que hacer, o estoy intentando hacer una red de networking para saber cómo funciona el campo de aquí, dónde está el mejor equipamiento y de dónde podría finalmente realizar mi carrera investigadora en ese campo. Entonces creo que es muy importante. ¿Y cómo estoy haciendo esto? Pues como ha dicho Gisela, yo creo que es muy importante perder el miedo a escribir a la gente, ¿no? Porque es verdad que, y esto es algo que yo también recomiendo, parece que eres muy pesado, que nadie te va a contestar, que quién eres tú para escribirme o tal, y es verdad que normalmente se cuenta con la gente responde muy amablemente. A mí me han invitado a dar charlas para enseñar mi trabajo, me han ofrecido también incluso quedarme en algunos grupos. Entonces, yo es algo que recomiendo ampliamente. Pero es algo que hay que hacer, porque si no, bueno, el tiempo va pasando y al final no te mueves y luego pues te arrepientes un poco. Con respecto a la idea de contactar grupos y de networking, otra de mis recomendaciones, basándome en errores que yo creo que yo he cometido en el pasado también, y para las personas que estéis, por ejemplo, queriendo hacer un doctorado o que os queréis mirar ya sitios para hacer el postdoc, siempre recomiendo no solo hablar con las personas que son jefes de investigación del grupo, sino que también recomendaría hablar con todas las personas del grupo de investigación y gente externas al grupo que trabajen en el mismo centro, ¿vale? Porque hay veces que te puedes mover a un grupo, que a mí me pasó, por ejemplo, cuando me moví a Colonia, en el que realmente si haces más investigación, si hablas más con la gente, te das cuenta de que a lo mejor no es el grupo para ti, pero para ello tienes que preguntar, ¿vale? Entonces, también mi recomendación es siempre que el networking también es importante, no solo para elegir el grupo, sino para saber si ese grupo es el indicado, ¿vale? Porque trabajar a gusto en investigación es muy, muy importante. Y bueno, también otra de las cosas que me parece importante a nivel de networking es que, como os he dicho, yo me cambié de tema de investigación. Y es verdad que uno tiende a pensar cuando acaba la tesis que se tiene que restringir al tema de investigación en el que ha estado la tesis, pero aunque es verdad que es más difícil encontrar un postdoc que a nivel de tema no se ajuste a lo que uno estaba haciendo antes, hay mucha gente abierta a ciencia multidisciplinar y hay mucha gente que está abierta a acoger en sus grupos de investigación, sobre todo si llevas financiación propia, como fue mi caso, una beca de movilidad Alfonso Martín Escudero, para luego dedicarte o aprender técnicas nuevas, ¿no? Que en mi caso fueron la criomicroscopía electrónica. Entonces creo que si alguien está pensando, o mi consejo es que si alguien está pensando en aprender técnicas distintas, que yo creo que siempre es muy positivo a nivel de investigación, intente conseguir financiación o algo de financiación propia y, sobre todo, que contacte sin miedo a los investigadores, porque muchas veces hay una respuesta más positiva de la que uno cabría esperar. Muchas gracias, Pablo. Gemma, si quieres comentar también desde tu campo. Sí. Vale, primero también muchas gracias por contar conmigo para la mesa redonda. Yo mi experiencia es totalmente distinta porque, bueno, yo estoy en la universidad desde el principio, desde que hice el doctorado y he continuado ahí. Entonces, la red de networking es bastante fácil cuando tienes un grupo de investigación ya al que perteneces, porque si necesitas hacer pues una estancia o necesitas colaboradores, pues normalmente estás con gente muy senior que ya tiene todos los contactos que te pueden ir pasando y te pueden ir presentando. Sí es verdad que, bueno, a mí me ha ayudado también mucho el ir a congresos y lo que han comentado un poco mis compañeros, ¿no? Hablar con la gente y contactar sobre todo con gente en la que su investigación pues te interesa, ¿no? Me ha pasado para colaborar en algunos artículos o que a lo mejor te han hecho preguntas en las ponencias que haces y luego continúas en el café hablando con ellos. Entonces, pues es una manera de también pues expandir un poco la red de contactos que ya tiene la gente con la que tú estás trabajando. A mí también me parece muy importante eventos como, por ejemplo, este curso o el programa de mentoring. A mí me ha ayudado también mucho a
abrirme un poco, conocer otras universidades, otras formas de trabajo, que al final yo, por ejemplo, pues estoy en el mundo de la universidad y muy propio de la universidad en la que estás, y no todas las universidades funcionan igual. Entonces, apuntarse a programas como el de mentoraje y cosas así también te ayuda a conocer pues otras realidades y otras líneas de carrera de investigación, ¿no?, que te ayudan a cosas que a lo mejor tu grupo de investigación no te puede aportar. A mí, por ejemplo, que yo estoy participando actualmente, me está ayudando mucho a eso, a cosas que a lo mejor mi grupo no hace normalmente, pues me está ayudando a abrirme un poco a nuevas oportunidades, proyectos y sobre todo la parte de divulgación también, para tener más contactos y cosas así, que es lo que me está ayudando. Muchas gracias. Por cambiar de tercio y ahora irnos a entender cómo todo esto puede ser compatible con una vida personal y cómo conciliamos. ¿Se puede vivir de esto y tener una vida completa? Que la respuesta es sí, pero ¿cómo, no? Empezamos por Gisela, si queréis, otra vez, con respuestas breves para que nos dé tiempo a hacer otra ronda y abrir también el debate. Bueno, es una pregunta un poco complicada, ¿no? Y quizás, como os digo, pues yo tampoco llevo tantos años en esto, quizás mis compañeros puedan hablar más de esta cuestión, ¿no? Porque ellos llevan más años en esta carrera, que es bastante complicada de encajar a veces con la vida personal, sobre todo por estas cuestiones que estábamos hablando, ¿no? De la incertidumbre en cuanto a los contratos y sobre todo de esta cuestión de la movilidad, que se premia muchísimo en investigación, pero que a veces es más complicado pues si tienes determinadas situaciones familiares, determinadas situaciones de pareja, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo mi único consejo desde mi corta experiencia, de nuevo, y pido perdón porque no os puedo contar más, pero es un poco pues sentarte según vas avanzando en la carrera, ¿no?, y pensar cuáles son tus prioridades. Es decir, una cosa que a mí me costó mucho darme cuenta es que no se puede tener todo, ¿vale? No puedes ser el mejor investigador en la mejor universidad, en el mejor tema, tener la mejor red de amistades, el mejor hobby en el que eres el mejor, o sea, no se puede todo, ¿vale? Que pensamos que sí, porque además normalmente las personas que acabamos en investigación siempre somos o casi siempre personas que hemos tenido expedientes académicos muy buenos, siempre hemos sido como muy los primeros de la clase a veces, ¿no? Y entonces nos pensamos que vamos a poder con todo y no es posible. Entonces un poco pues sentarte y definir cuáles son tus prioridades, ¿no? Pues mira, a mí me parece prioritario ser muy bueno en mi hobby, tener mucho tiempo libre para desarrollarlo, entonces quizá tengo que renunciar un poco a ciertas cosas de la carrera académica, ¿no? Pues quizá no puedo hacer tanta movilidad como tenía pensado en un principio, o quizá en vez de en la institución número 1 tengo que estar en la número 2, ¿vale? Y eso va a ser así, es imposible tenerlo todo y esto es muy complicado de aceptar y muy complicado de asumir, pero es que no se puede. Entonces mi consejo quizá un poco es sentarse y definir cuáles son tus prioridades, ¿vale? Que no significa que las escribas en piedra, evidentemente las puedes definir y redefinir todas las veces que tú quieras y tu circunstancia personal, tu circunstancia vital por X situaciones puede ir cambiando, pero un poco pensarlo y darle una vuelta y ser un poco realistas, ¿no? Probablemente si quiero tener una familia con muchos hijos y una pareja, etcétera, pues probablemente no pueda hacer 5 postdocs de movilidad, ¿vale? Porque es un poco incompatible llevarte a tu pareja, a tus hijos y todo en la mochila por todos los países por los que vas yendo. Entonces quizás ahí tienes que hacer una renuncia. Si tú crees que tu prioridad es hacer todas las postdoc competitivas, ganar todo lo que puedas y te da igual en el país en el que vas a estar, probablemente tengas que renunciar a aspectos de tu vida personal o aspectos de pues tu vida familiar, ¿no? Pues quizá pasar menos tiempo en tu casa, en tu lugar de origen con tus padres, tus hermanos, todo este tipo de cuestiones. Entonces, bueno, un poco mi consejo es centrarse, quizá escribirlo o hablarlo con amigos o con personas que estén en la carrera académica y pensar un poco qué es lo que a ti te sirve, porque también eso, vais a tener, o bueno, yo siento que hay mucha presión, pues como os digo, de ser el mejor, apuntar a todo, intentar ganarlo todo, pero bueno, quizás a ti lo que te va a hacer feliz a largo plazo no es ganarlo todo, ¿vale? Es un poco tener ese equilibrio entre las otras cosas. Entonces, bueno, pensar un poco cómo vas a llenar esos vasos y asumir y aceptar que a mí me ha costado mucho que no se pueden llenar todos. Entonces, bueno, esa es mi experiencia hasta ahora. Muchas gracias, Gisela. Pablo. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con Gisela. Luego, incluso cuando vas avanzando un poco más en la carrera investigadora y has estado fuera, pues te das cuenta de que en la ciencia, por ejemplo, en mi caso, pues tiene muchos sacrificios
y es difícil muchas veces conciliar pues, tu vida personal con la carrera investigadora. Pero yo creo que, como ha dicho bien Gisela, siempre hay que establecer las prioridades y yo creo que además en la carrera investigadora cuanto antes se decida uno mejor en lo que quiere, pues mejor puede abordar los siguientes pasos a seguir, porque como veis hay que hacerlo con bastante antelación, porque todo tiene una serie de plazos. Entonces, pues sí, establecer bien las prioridades, saber qué se quiere, a cuánto se está dispuesto a sacrificar, porque es realmente una de las cosas que tiene la carrera de investigador es que muchas veces eres tú el que tiene que ponerse sus propios límites, ¿no? Porque al final puedes estar trabajando infinitas horas, haciendo infinitos proyectos, entonces te tienes que dar cuenta un poco de hasta dónde quieres llegar y cuánto estás dispuesto a sacrificar. Y otra cosa que me parece importante y que también recomiendo a la gente, y creo que es importante tanto para estar dentro de un grupo de investigación como para liderarlo, es tener tiempo personal y no dedicar el 100% del tiempo a la ciencia o a la investigación. ¿Y por qué creo que esto es importante? Pues yo creo que para conectar con la gente, por ejemplo, con la que trabajas, incluso tener nuevas ideas de investigación, es necesario tomarse un tiempo libre, tener tus propios hobbies, dedicar tiempo a tu vida personal y que finalmente la carrera investigadora no sea el 100% de tu tiempo. Y yo creo que esto también es importante porque la carrera investigadora no es lineal y también tiene parte de impredecible, ¿no? Entonces yo creo que puede ser muy frustrante muchas veces porque por mucho esfuerzo que pongas no vas a llegar donde tú quieres. Desafortunadamente, por ejemplo, en ciencias de la vida tú puedes dedicar 12 horas al día a un proyecto durante 8 meses y alguien lo publica antes que tú, entonces ya no puedes continuar o los resultados no salen y luego te das cuenta de que todos los sacrificios que has hecho pues probablemente no merecía la pena y podrías haber dedicado más tiempo a otras cosas que también son importantes. Entonces, mi recomendación es priorizar y siempre, siempre, siempre dejar algo de espacio para tu vida personal, que también es muy importante, no solo para ti mismo, sino para llegar a hacer buena ciencia y conectar con la gente con la que trabajas. Parece que estáis tocando temas muy clave y ahí está, ¿no? Dónde está el equilibrio, pero no olvidar toda esa parte que nos completa, ¿no? Como personas y que nos permite pues no solo estar centrados en nuestro tema de investigación y sacar el enésimo paper, sino que todo eso vayamos más a una calidad más que a una cantidad, ¿no? Que quizá en nuestro sistema en los últimos años hemos estado... quizá tenemos esa presión y esa obligación por ir cumpliendo, ¿no? Todos lo que se supone que se nos exige para tener un espacio en el sistema y en realidad eso pues estamos viendo, ¿no? Genera situaciones de mucha frustración, muchos problemas de salud mental y que es importante que lo compartamos y que intentemos también poner soluciones para que dedicarnos a esto pues sea algo sostenible en el tiempo y que nos llene, ¿no? Nos haga personas completas, ¿no? Y un poco... Para pasarte la palabra también, Gemma, con todo esto, también quizá, especialmente otro tema, ¿no? Vinculado con esto, toda esta presión que en muchos casos podemos sufrir, especialmente las mujeres, ¿no? en esta carrera investigadora. También tú has trabajado especialmente todos estos temas de STEM y bueno, desde una perspectiva de género aplicada al ámbito de ciencias experimentales, bueno, en tu ámbito del Big Data. Cuéntanos si te parece un poco esa experiencia y la importancia que tiene también esta labor, ¿no? en todo este contexto. Sí. Bueno, yo respecto al tema de ligando un poco la vida personal con el tema de la STEM, que sí es cierto que, bueno, la representación de las mujeres es bastante baja, sobre todo, bueno, a mí me pasó al llegar al departamento que casi no tenía compañeras con las que compartir el tiempo y me sentía, bueno, aunque tenía, es verdad que compañeros fantásticos y todo, sentía un poco la falta de apoyo, ¿no? Bueno, lo sentí desde que empecé con la carrera, ¿no? A estudiar, pero sobre todo en el ámbito del trabajo pasas mucho tiempo trabajando y es importante conectar. Entonces, pues bueno, me planteé un poco cómo podía incrementar, porque además yo soy profesora desde el principio y entonces pues
veía como mis clases había muy pocas estudiantes, entonces busqué algunos programas para poder colaborar, ¿no? Y dar mi experiencia a distintas alumnas y todo. Entonces, pues bueno, participé en el programa de STEM y mentorizo a algunas alumnas para que, bueno, quitar un poco el miedo de que la carrera científica y la carrera sobre todo en tecnologías y en el tema de informática, ¿no? Para que vean que hay espacio para ellas y que somos muchas las que estamos intentando abrir un poco el camino para que sientan un espacio seguro y se sientan cómodas en el trabajo y que no, un poco ligado a lo que decían mis compañeros, el tema de la competitividad al final te pone que tienes que ser un tope, que tienes que ser el mejor, tienes que renunciar a tu vida personal, a tu vida familiar. Lo que decía un poco Gisela de las estancias es un problema cuando tienes familia y tienes que renunciar porque te tienes que ir 6 meses y a lo mejor tienes que dejar aquí a tu pareja, a tu familia que tienes cercana. Y bueno, a mí eso me produce mucho dilema. Es verdad que yo, por ejemplo, iba a hacer una estancia predoctoral, pero bueno, llegó la pandemia y al final terminé el doctorado sin hacer la estancia y ahora me encuentro en un punto en el que personalmente no me puedo ir de estancia y la necesito a lo mejor para ciertas cosas, pero bueno, aún así yo quiero dar un atisbo de esperanza, ¿no? De que, bueno, yo me he acreditado de ayudante doctor y contratada doctor, por ejemplo, y he hecho una estancia nacional, porque la primera vez que la solicité me dijeron que necesitaba una estancia y entonces, bueno, hice una estancia nacional, que es verdad que es mucho más fácil porque puedes moverte muy bien y luego volví a pedir la acreditación y he conseguido acreditarme. O sea que no es simplemente si estás en un estado más pues ya de tu vida personal, que la tienes más organizada. Yo, por ejemplo, empecé la tesis con 30 años, entonces no es lo mismo que empezarla a lo mejor según sales del grado o del máster, porque yo estuve trabajando un tiempo en el tema de calidad de la educación y demás. Entonces, pues luego ya decidí pasarme a la carrera investigadora y de profesora. Y entonces yo creo que un poco tenemos la presión esa de que hay que conseguirlo todo con 20 años, 25, te tienes que ir 6 meses de estancia y tal, y bueno, que veáis que yo tengo 30, bueno, ya bastantes más, y he conseguido hacer la tesis y acreditarme y todo, y no hay que hacerlo todo en los 20, y bueno, empecé haciendo una cosa, como ha dicho también mi compañero, yo empecé con un tema y ahora pues he hecho un máster de Big Data, estoy virando un poco mi carrera de investigadora también y se puede hacer todo que hay tiempo. Eso se lo digo un poco también a las alumnas a las que mentorizo, que si tienes esa presión para elegir un grado o un camino en la vida con 18 años y yo creo que es muy difícil porque puedes ir cambiando muchas veces de lo que vas haciendo y no pasa nada porque no tienes que tenerlo todo decidido con 18 años, yo creo. Bueno, muchas gracias. Si os parece, vamos a abrir ya el turno de preguntas.